Es decir, que en esta noche vamos a tocar el tema de las bodas del Cordero. Y yo quisiera pedirle a usted un favor. Siempre que leemos acerca de Cristo como de un Cordero, es para que nos acordemos de sus sufrimientos y de su muerte en el lugar y la condición que nos correspondía y en sustitución nuestra con el fin de quitar nuestro pecado. Es decir, cada vez que mencionemos al Señor Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, lo recordemos como el Cordero inmolado, como el sufriente en la cruz del Calvario, como el sacrificado que se puso por nosotros en el lugar del sacrificio y que a nosotros nos correspondía estar allí, pero Él lo hizo con el fin de quitar nuestro pecado. Entonces recordemos eso, por favor. Las bodas del Cordero, ¿qué son? Son el resultado del don eterno del Padre. ¿Cuál don? El de perdonar los pecados. Nuestro Señor dice, tuyos eran y me los diste. Su oración fue, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Si usted cree que el Señor, el Padre, escuchaba la oración de su Hijo y lo atendía, entonces esta oración también fue atendida. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre hizo una elección y entregó a su Hijo a los elegidos para que fueran su porción. Nosotros somos la porción de Cristo. Por ellos hizo un pacto de redención mediante el cual se comprometió a asumir su naturaleza a su debido tiempo, a pagar el castigo de sus ofensas y a liberarlos para que fueran suyos. Amados, eso que fue arreglado en los concilios de la eternidad y acordado allí por las excelsas partes de los contrayentes, es llevado a su última consumación en aquel día cuando el Cordero tome para sí la eterna unión a la totalidad de aquellos que le fueron dados por su Padre desde la eternidad. Es decir, el Padre hizo una elección. Seleccionó a algunos de nosotros, oiga el privilegio, se los entregó al Señor Jesucristo y les dijo, tome hijo, esta es su porción. Hizo un pacto con ellos de redención, es decir, de pagar, castigando a Jesús en la muerte, pagar nuestros pecados. Esto fue arreglado en la eternidad antes que usted y yo naciéramos. Fue un acuerdo que hicieron allí la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue llevado a consumación? Todavía no, porque después de la cruz, ahora lo que viene es esa unión total que todavía no se ha logrado hasta cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Qué corresponde a la iglesia? Prepararse, prepararnos. Vamos a mirar algunos pasajes del Nuevo Testamento donde se menciona la relación entre Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa. Para los que toman notas, por favor, vamos a estar mirando allí lo que el Señor nos dice. Juan 3:29. Voy a buscarlo acá. Si usted lo encuentra primero, léalo por favor. Juan 3:29. Dice el Señor: en una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Dice Juan 3:29, refiriéndose a qué? Refiriéndose a las bodas del Cordero. Seguimos. Voy por aquí. Bien. Perdón un segundo porque me perdí. Ah, sí, ahí voy. Segundo, Romanos 7:4. Romanos 7:4. Dice así. Romanos 7:4. Dice así el Señor: así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios. Así es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor.
El que sigue, la siguiente cita bíblica. Dice así. Segunda a los Corintios 11:2. Segunda a los Corintios 11:2. Dice así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Esa es la que leímos, creo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 21, del 1 al 27. No lo vamos a leer todo, pero aquí está 21 del 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También está Apocalipsis 22, del 1 al 7, y dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos servirán. Y por último, no hay más. En el traslado de la iglesia aparece Cristo como un esposo para tomar a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar lejos a ser uno solo. Oiga bien, para que puedan llegar a ser uno solo. Ahora, ¿cuándo serán las bodas del Cordero? ¿Usted sabe cuándo serán? Vamos a mirar entonces, según el estudio bíblico que estamos mirando, cuándo serán las bodas del Cordero. Entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. Amados, aquí quiero detenerme un momentico porque quiero hablar de lo siguiente. Si nosotros desconocemos la escritura apocalíptica, es decir, no sabemos el orden cronológico de las cosas como van sucediendo, fácilmente podemos perdernos en el hilo de la historia y errar pensando que primero vendrá algo diferente. Entonces, lo siguiente que estamos esperando, es decir, desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo, nos dejó la promesa que volvería. Usted sabe. Entonces, han pasado 2000 y un poco de años más. Lo que Daniel llamó la semana 70 de Daniel. Estamos viviéndola en este momento. Ahora, ¿cuál es el siguiente evento que va a ocurrir? El siguiente evento es el rapto de la iglesia. Nadie sabe cuándo será. Vendrá el Señor y raptará a la iglesia. La iglesia subirá hasta las nubes. La iglesia es compuesta por los hombres y mujeres que un día entregamos el corazón a Cristo. Aún los muertos resucitarán y estaremos con el Señor en las nubes. Inmediatamente ocurre el rapto, viene la manifestación del anticristo, con todo lo que trae. 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de un acuerdo con Israel, se rompe el pacto con Israel, el anticristo hace un acto de abominable en el templo, se rompe el pacto y el Señor desata las 7 copas de la ira. Esto es después del rapto. Mientras nosotros estemos en el tribunal de Cristo, ahí en el cielo, pasando ese tiempo, mientras tanto aquí en la tierra serán 7 años de gran tribulación.
Luego viene entonces las bodas del Cordero, que literalmente no es una boda, es una declaración, es un acto, una parábola que el Señor nos deja saber para mostrar cómo va a ser la unión entre nosotros como iglesia y el Señor. Posteriormente viene la segunda venida, la batalla del Armagedón, el juicio al trono blanco, la apertura del lago de fuego y azufre, donde irán los mentirosos, los idólatras, los fornicarios y los adúlteros, los hechiceros, todo el que haya hecho engaño, los apóstatas, todos los que hayan conocido a Cristo y se hayan apartado, todos los ateos y los impíos, irán con todos los demonios y habitarán por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Escúcheme, por favor, lo que le voy a decir, la siguiente información. La semana pasada, el Vaticano, por medio del Papa León XIV, dio un comunicado en el cual prohibía a sus sacerdotes católicos romanos que predicaran sobre el infierno eterno. Él dice que el infierno no es eterno, que Dios no es lo suficientemente malo como para enviar a alguien al infierno para que no tenga la oportunidad de recapacitar y salvarse. Esto es una herejía. Me mandaron 10 herejías, pero solo escuché una porque no tengo tiempo de ponerme a escuchar el Papa León XIV. Tengo tiempo para estudiar la Biblia, pero no para lo que dicen los impíos. Así que el lago de fuego y azufre, no cabe duda que una vez allí no habrá manera de regresar. Apocalipsis 19:7 dice: estas bodas suceden en el tiempo de la segunda venida, por cuanto las declaraciones han llegado, las bodas del Cordero. Han llegado significa que ya llegaron, que es un acto terminado, que nos muestra que las bodas han sido consumadas. Se llevan a cabo inmediatamente después del tribunal de Cristo. Entonces, usted y yo pasamos por el tribunal de Cristo, ya no para condenación, sino para entrega de galardones. ¿Y a quién le van a entregar un galardón? ¿Al que haya empezado bien? No. Al que haya sido fiel hasta el último momento. A ellos les será entregado el galardón. No al que empezó bien y terminó mal. No al que empezó bien y se apartó. No, al que empezó bien y terminó bien, siendo fiel al Señor. De esa manera, las bodas mismas deben colocarse entre el tribunal de Cristo y la segunda venida. Entonces usted ya sabe cronológicamente lo que va a ocurrir. Primero la muerte y resurrección del Señor Jesús. Luego la venida del Espíritu Santo. Luego el rapto de la iglesia. Luego el tribunal de Cristo. Luego viene la batalla del Armagedón. Y entonces ahí viene ya, por último, después de las bodas del Cordero, viene entonces lo que es el juicio al trono blanco, como ya lo dije. Entonces, entre el rapto de la iglesia y la segunda venida va a ocurrir las bodas del Cordero. Continúo. ¿Dónde serán llevadas a cabo las bodas? El lugar de las bodas, el único lugar donde se puede hacer es en el cielo. No hay otra manera. Mientras la batalla del Armagedón se va a librar en el valle de Megiddo, allá en Israel, un lugar preparado estratégicamente para la gran batalla que durará 7 años. El lugar de las bodas solo puede ser en el cielo, porque es el único lugar puro que existe para poder llevar a cabo esa celebración. Por cuanto las bodas del Cordero siguen al tribunal de Cristo, que como se ha indicado, sucederá en el cielo, y es desde el aire que la iglesia viene cuando el Señor regrese. Apocalipsis 19:14. Voy a buscarlo acá. Apocalipsis 19:14. Dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Bien, no habría otro lugar adecuado para personas celestiales. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recuerde pues entonces que todo lo que estamos aquí estudiando tiene una base bíblica, todo, absolutamente todo. Bien, ¿quiénes están invitados a las bodas del Cordero? ¿Quién cree usted? Las bodas del Cordero son un evento que evidentemente envuelve solamente a Cristo y a la iglesia. Allí no va a entrar absolutamente nadie más. Personas que se portaron bien, que fueron juiciosas, que le hicieron mercado a una viejita, que visitaron a los enfermos, que visitaron la cárcel. Si no entregaron el corazón a Dios y le rindieron adoración al Señor, no van a estar allí. Y de ahí la enseñanza del Señor, cuando invitó a la fiesta y empezaron a entrar los cojos y los mancos y los ciegos, y empezó a entrar todo el mundo, y cuando estaba ya ahí el lugar lleno para la fiesta, había uno mal vestido, y el Señor lo vio y dijo: no, con ese vestido de pecado aquí no puede entrar, sáquenlo. Y allá fue el llanto y el crujir de dientes. Y allá comenzó: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor lo volteó a mirar y dijo: a este no lo conozco, no sé quién es. Vamos a mirar entonces a Daniel 12, capítulo 12, 1 y 3. Libro de Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Oiga bien, la semana 70 de Daniel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, el momento en que venga las 7 copas de la ira y el Señor desatará los 7 sellos, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanto terror. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Señor, pero si nosotros rezábamos el rosario todos los días. Señor, si nosotros le pusimos velitas a las ánimas del purgatorio. Señor, nosotros cargábamos un niño divino del tamaño de una persona. Si nosotros teníamos allá cuadros de José Gregorio Hernández, del negrito San Martín de Porres, del indio Felipe, de la Coromoto, de la Virgen del Carmen, de la Virgen de la Macarena. Allá teníamos todas esas imágenes y a ellos adorábamos. Y el Señor les dirá: por eso, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, dice el Señor. Isaías 26, 19 al 21. Libro de Isaías 26, del 19 al 21. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amados, que la resurrección de Israel y de los santos del Antiguo Testamento no sucederá sino hasta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Oiga bien, Apocalipsis 20 del 4 al 6 nos acaba de aclarar que los santos de la tribulación no serán resucitados hasta ese tiempo. Claro que sería imposible eliminar estos grupos del lugar de los observadores, pero no pueden estar en la posición de los participantes en el evento mismo. Seguimos. Esos son los invitados. ¿Quién es el esposo? El esposo es Cristo, llamado aquí el Cordero, debido a que se entregó en sacrificio por nuestros pecados, semejante al hecho cuando los hebreos traían corderos. Juan 1:29. Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:28. 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Dijo Juan el Bautista, ¿se acuerda? Pero en definitiva, Cristo es el esposo. Él es el hijo del rey. Juan 1:49. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuál es la esposa? La esposa es el pueblo de Dios. En los días del Antiguo Testamento, Israel solamente era la esposa. Cristo vino a esa esposa como el esposo para llamarla a las bodas, pero los suyos no le recibieron. En Mateo 9:15. Y por ende las bodas no se llevaron a cabo. Ahora Israel es llamado mujer ramera. ¿Por qué? Porque prefirió la idolatría a buscar al Señor. De manera que ahora la esposa es la iglesia. Oiga bien, toda iglesia que no proclame a Jesucristo como Dios y ponga la fe en la salvación del Señor Jesucristo es una iglesia ramera. Los que dicen que se salvan por obras, los que dicen que se salvan por visitar hogares, por llevarle ofrenda al pastor, ellos son apóstatas de la fe y un día darán cuenta a Dios y no tienen la salvación ni de cerca cuando ponen su fundamento en los ídolos humanos y de hierro, de yeso. Efesios 5:22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ella, la esposa, la iglesia, se ha desposado con Cristo. Segunda a los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero la iglesia, en su calidad de desposada de Cristo, debe ser limpia y santa, cualidades que de ninguna manera se puede decir que cumplen las iglesias mundanas existentes. Oiga bien, ¿quién selecciona a la novia? En nuestro mundo moderno, la mayoría de los hombres y las mujeres escogen con quién casarse. En el pasado, padres a menudo elegían la pareja de sus hijos. En el Antiguo Testamento, muchos matrimonios eran arreglados por los padres.
Tenemos el ejemplo prominente de cuando Abraham envió a su sirviente a escoger una esposa para su hijo Isaac. Eso lo encontramos en Génesis 24, del 1 al 4. En el matrimonio del Cordero es el padre quien escoge la novia para su hijo. Cristo alude a esto cuando dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Jesús reiteró, volvió a decir en este punto: porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quiénes son los llamados? Estos invitados serán así los llamados, serán los así llamados. A estos invitados llamados pertenecerán todos los salvados después del rapto de la iglesia. La misma iglesia propiamente dicha, es decir, sus miembros en particular, no pueden ser llamados porque no es necesario llamar a la esposa sin su presencia, ya que sin su presencia no es posible celebrar la boda. Los ángeles eran los sirvientes en esas bodas y ellos serán los anfitriones. Se servirá una cena. Los que han sido llamados por Dios y tienen el Espíritu de Dios se están preparando y alistándose para las bodas del Cordero. Esto se hace ¿de qué manera? Orando y estudiando la palabra de Dios. Amados, les tengo una buena noticia. Lo que usted y yo estamos haciendo en este mismo instante es preparándonos para las bodas del Cordero. Yo recuerdo cuando me fui a casar a las 11:30 de la mañana en la iglesia del Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá. Allí el cura Fridolin Kieninger, de origen polaco, nos casó y yo me estuve arreglando desde temprano. Me mandé cortar el pelo. Era la primera vez que me hacían manicure. Me mandé a arreglar las uñas. La primera vez en mi vida que me hicieron eso. Me compré una corbata de acuerdo al color del traje, un traje gris ratón con arreglos de rayas negras. Unos zapatos bien pulidos, unas medias bien bonitas, bien elegantes, un chaleco, un saco bien bonito, bien afeitado, bien perfumado. Oiga bien, lo que nosotros estamos haciendo esta noche es lo mismo que yo hice para casarme. Nos estamos preparando para la venida del Señor, para las bodas del Cordero, para el tribunal de Cristo y para lo que se nos viene encima. Mi esposa duró medio día arreglándose. Yo me lo arreglé en menos de media hora. Estas actividades nos ayudan a vivir vidas piadosas y nos preparan para ayudar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ayudar, no, para recibir. Primera de Timoteo 6:15, cuando Él regrese a esta tierra. Primera de Timoteo 6:15, dice el Señor: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas personas, ustedes y nosotros, estarán creciendo en gracia y conocimiento para llegar a ser como el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la preparación según Apocalipsis 19:7? ¿Cuáles son los preparativos que tendrán lugar en los cielos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que todo estará preparado por cuanto así lo aseguró el mismo Rey en Mateo 22, del 2 al 4. Mateo 22, del 2 al 4. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está listo y dispuesto para las bodas. Entonces, todo está dispuesto para las bodas. La preparación de la esposa consiste en el hecho de estar debidamente ataviada y embellecida. Jeremías 2:32. 2:32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí,
por innumerables días, dice el Señor. Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tanto la vestidura como la belleza de la esposa le será dada por el esposo. Ezequiel 16, del 10 al 14. Ezequiel 16, del 10 al 14. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Apocalipsis 19:8, ya lo leímos también. La vestidura representa la justicia de los santos, mientras que la belleza representa la pureza de los santos. Entonces el vestido, ese de lino fino, blanco y resplandeciente, representa la justicia de nosotros, y la belleza, la pureza. Primera de Timoteo 29:10. Primera de Timoteo 29. Primera de Timoteo 29 no existe. 2, del 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni de oro, ni de perlas, ni de vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3:4, 3:34. Primera de Pedro 3 y 4 debe ser. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así también dice el Señor. Seguimos. ¿Quiénes estarán afuera? ¿Quiénes no están invitados a las bodas? Hablando de los que estarían en el reino de Dios, Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios y en tu nombre muchos hicimos milagros? Entonces os declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Oiga bien lo que dice el Señor. Una esposa protegida. La iglesia, como esposa del Cordero, que espera a su marido a cada momento, debe estar ataviada constantemente de esa justicia de los santos. Debe proteger su vestidura de la impureza del pecado. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Por eso habla de las ropas, como de la pureza, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ven ustedes cómo todos los libros están congruentes? Por eso no cabe duda de que ninguna persona que continúa viviendo en sus pecados y no ande en la justicia no pertenece a la iglesia del Señor, aunque ella pertenezca en orden a todas las iglesias cristianas del mundo, porque puede hacerse miembro de cada iglesia y así engaña a los hombres, pero a la de Cristo no, porque Él personalmente recibe a sus miembros y Él no puede ser engañado. Una esposa diligente. Los que han sido llamados por Dios y tienen el Espíritu de Dios se están preparando y alistándose para las bodas del Cordero. Esto se hace orando y estudiando la palabra de Dios a diario y poniendo en práctica lo que aprendemos. Estas actividades nos ayudan a vivir vidas piadosas y nos preparan para esperar a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cuando Él regrese a esta tierra, estas personas estarán creciendo en gracia y conocimiento para llegar a ser como Él. ¿Por qué la Biblia compara la unión permanente de Cristo y la iglesia con el matrimonio?
porque el matrimonio es la mejor ilustración de esta unión. El mismo Señor con frecuencia tomaba el matrimonio como ejemplo de sus enseñanzas, y lo podemos leer en Mateo 22 del 1 al 14 y en Mateo 25 del 1 al 13. El libro Cantar de los Cantares se habla acerca de una doncella que amaba al pastor. Por su belleza, ella fue llevada al palacio del rey, donde el rey trató de conquistar su amor. Sin embargo, ella resultó serle infiel. Lo mismo sucedió simbólicamente con la iglesia. El mundo es como el rey que llevó a la iglesia al cautiverio, ofreciéndole su amor y haciéndolo olvidar al Señor Jesús el pastor. Por eso el mundo ofrece a la iglesia riquezas, gloria, comodidades, de modo que muchos cristianos se fueron tras las ofertas del mundo, pervirtiendo a la iglesia hasta que llegó a ser la gran ramera. Sin embargo, la esposa verdadera, usted y yo, rechazamos todas las propuestas del mundo, permaneciendo fieles al esposo, el cual pastorea en delicados pastos y el cual sin duda vendrá en su búsqueda. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Tu amor y tu fidelidad nos acompañan, Dios del cielo. Quisiéramos, Señor amado, invitarte en esta noche para que vengas de una manera sobrenatural sobre nosotros, que haya convicción de pecado, Señor, que haya un verdadero y genuino arrepentimiento, porque allá adelante llegará un momento en que será tarde, Señor. Muchos llegarán tarde, muchos de los que hablábamos esta mañana, que estarán patinando y patinando allá en el pecado, llegarán tarde, Señor. Hoy nos acogemos a tu misericordia, a tu perdón, a tu gracia gratuita, a tu gracia que es completamente favor de Dios. Hoy, Señor de la gloria, aceptamos una vez más, Señor, que sea Cristo quien dirija nuestras vidas. Invitamos al Espíritu Santo que limpie nuestras mentes y nuestros corazones de toda obra de maldad y nos tome de la mano para caminar con Cristo Jesús, porque queremos serle fieles a Él, queremos servirle y amarle sin condición. Hemos determinado gastar nuestra vida en el Señor. Dios mío, anhelamos esas bodas, anhelamos ese momento, esa gran fiesta, ese gran encuentro, nosotros ataviados con vestiduras de salvación, al encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dios mío, propicia que esto sea pronto para nosotros, Señor. La iglesia se debate entre la vida y la muerte, entre celebraciones, congresos, aniversarios, cumpleaños de los pastores, salidas de campo, bailes y danzas dentro de la iglesia, invitados especiales, cantantes famosos, adornos en el templo, pero el corazón está hueco y vacío y necesita ser llenado otra vez, como la primera vez, con la palabra de Dios. Eterno Padre Celestial, esta noche rompe la historia de nuestra vida en dos, porque hemos comprendido la necesidad urgente de un arrepentimiento sincero y genuino delante de ti y darle la espalda 180 grados al pecado. Toma ahora estas vidas, Señor, de los que nos encontramos en este lugar, porque somos privilegiados. Apenas 16 familias, Señor, estamos aquí, privilegiados al oír las buenas noticias, que muy pronto se celebrarán las bodas del Cordero, que muy pronto sonará la trompeta y la iglesia ascenderá al cielo, y allí será transformado nuestro cuerpo a un cuerpo de resurrección, y luego se iniciarán esas bodas del Cordero, las cuales anhelamos, deseamos que fueran hoy mismo, Señor, porque tenemos la seguridad que nos iríamos contigo. Hoy recordamos a ese esposo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario por mi maldad, por mi pecado. Señor de la gloria, tú nos sellaste con el Espíritu Santo, nos lleva de la mano de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero que estas victorias espirituales sean una verdadera realidad.
En Cristo Jesús hemos tenido esta clase, Señor. Muchísimas gracias por acompañarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien quiere reaccionar a esta clase, puede hacerlo, por favor.